Palabra, ¿no? Fraude, tan delicada además y peligrosa, está en boca de mucha gente, ¿no? Se está pronunciando, creo yo, de una manera bastante irresponsable, porque hablar de un fraude en un proceso electoral es desconocer a los organismos electorales, es desconocer a sus representantes, es creer que hubo de manera sistemática una colusión entre diferentes personajes, elementos de una contienda electoral para beneficiar a uno de los candidatos. Y eso es algo que no se puede permitir, porque estamos en un Estado de Derecho, porque existe la democracia, porque han habido observadores nacionales, han habido observadores internacionales y han habido personeros, tanto de Fuerza Popular como de Perú Libre, al tanto justamente de lo que sucedía en mesa y de lo que luego pasaba en OMPE cuando iban llegando, se iban acopiando las actas que contienen los votos obtenidos en diferentes locales de votación. Si alguien no estuvo de acuerdo, si alguien encontró una irregularidad, automáticamente lo hacía saber. Por eso es que habían tantas o hay tantas actas impugnadas. Para eso están los personeros. Claro, se habla de democracia cuando los resultados te favorecen, pero no hay democracia, hay trampa cuando no eres el favorito o no has sido la favorita. En el caso de OMPE ya terminó de contar y al 100% le da el título de ganador a Pedro Castillo con 44.000 votos. Que hay actas que tienen que ser revisadas, votos que podrían ser anulados porque hubo irregularidades, no lo dudo, claro que hubo irregularidades. Sucede siempre, nada es perfecto, pero de ahí hablar de fraude, ni siquiera Keiko Fujimori lo puede decir. Hoy en el tuit invitaba a sus simpatizantes, a los militantes, a que por favor le envíen pruebas, porque ella está segura que le voltearon el partido, que le hicieron trampa, pero no sabe cómo. Han pasado 2 semanas, 15 días. Ellos sabían que tenían 3 días hasta el miércoles 8 de la noche para presentar toda esa documentación que pudiese ser revisada y darles el favor o darles a ellos el beneficio de la duda o anular votos a favor de Castillo para demostrar si algo, obviamente, los estuviese perjudicando en esta contienda electoral. Y eso no ha pasado, no han podido demostrar que hay fraude. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho el Instituto Pro Democracia? Ha contratado a Ipsos Perú, que es de las encuestadoras más serias, y puede gustarnos o no el trabajo de estas empresas que hacen sondeos, pero lo cierto es que si uno ve el 100% del conteo de las actas de Ipsos y lo compara con el 100% de las actas contabilizadas de OMPE, y prácticamente la cifra es exacta, la recontrachuntaron, nos guste o no. ¿Se puede entonces hablar de fraude? Esa pregunta se la hizo el Instituto Pro Democracia y las respuestas forman parte justamente de una documentación que ya es pública también, pero que vamos a analizar al detalle con mi invitado, que es el señor Ramiro Priale. Gracias por venir. Muchas gracias, Juliana. A ver, señor Priale, la primera pregunta, ¿qué es exactamente lo que los motiva a contratar a Ipsos? Entiendo que es saber qué fue exactamente lo que sucedió o lo que pudo haber pasado, pero más o menos entendieron que los resultados iban a ser tal cual se manifiestan en los puntos finales, en las conclusiones a las que se llegan en este documento. La verdad que no, porque les explico, nuestra aproximación al tema es porque, para empezar, el Instituto Pro Democracia no solamente está abocada a este tipo de análisis, sino a la generación de proyectos para mejorar la gobernabilidad y los procesos del aparato público. De hecho, este primer paso se dio no para demostrar si hubo fraude o no, sino como primer peldaño para la construcción de una publicación que está a puertas vamos a producir en breve, que pretende alcanzarse a los elementos del sistema electoral, a la OMPE, al Jurado Nacional, para mejorar esos procesos de cara a los próximos procesos electorales regionales, porque no es solamente esta elección y este procedimiento, hay una serie de detalles de otra índole que creo que no apuntan a la pregunta que me he hecho, pero para ir a la respuesta. Lo que nos encontramos en realidad es el análisis de datos tal cual se ha dado por la explotación se ha hecho minería de datos del 100% de las actas. Encargamos a Ipsos no como encuestadora, sino porque Ipsos tiene una unidad de minería de datos, de ciencia de datos, muy sólida y experiencia en el tema. Y entonces necesitamos algo que ha sido, digamos, no solamente un resultado muy satisfactorio desde el punto de vista académico, sino que
junto con el estudio elaborado por el profesor investigador Pablo Lavado de la Universidad del Pacífico, ha sido respaldada por 18... Acá tengo. Personalidades que además tienen, estudios en la Universidad de Harvard, en la UCLA, en la Universidad de Nueva York, en Rice University, en el Colegio Médico del Perú, también hay un integrante del Colegio Médico del Perú, en la Universidad de Waterloo, en la Universidad Andrés Bello, en Vancouver, Canadá. O sea, no son personas que se prestarían a un juego para tratar de traerse abajo lo que tiene que ver con la campaña que ha emprendido Fuerza Popular. Yo no le voy a pedir que politicemos esta entrevista, porque además usted no viene a hacer política, sino a hablar desde el punto de vista académico en función a una investigación que se realizó a través de Ipsos, porque Ipsos tenía, digamos, la fuente, el material, ¿no? La base el capital, efectivamente. Pero se habla de casos atípicos que se encontraron, casos atípicos a favor de Fuerza Popular y a favor de Perú Libre. Si trasladamos esta palabra a la contienda, a la revisión de actas, estos atípicos serían las irregularidades. Sí, miren, para explicar el caso de lo que es esta visualización, sobre el 100%, a grandes rasgos, para explicarlo en términos sencillos, se determinó que algo más del 95% de las actas, de todas las actas, entran dentro de un rango, digamos, de normalidad, regularidad, no solo en relación al proceso actual, sino en relación incluso al procesos anteriores. El 2016 también se evaluó. Y que han habido un contingente de, digamos, de actas que salen fuera de las tendencias normales. Las atípicas. Que son las atípicas, que son moderadas y extremas. ¿Cuántas actas en total hay atípicas? Más o menos unas 4.000, aproximadamente 4.000, que son aproximadamente la diferencia, 4.6, 4.7% de toda la votación. En esas atípicas se encontraron pues efectivamente anomalías, porque justamente salen fuera de la norma, y digamos, invalidar un proceso electoral porque hay 4.000 actas, más bien para mí el planteamiento debiese ser, ¿no?, que más allá de los horarios de las 8 de la noche y de 3 días de plazo, una de nuestras conclusiones que se va a publicar, es un adelanto de la publicación, es que la OMPE, una vez que termine su trabajo del 100%, debiese hacer este trabajo de minería de datos y mediante todas las metodologías, hemos usado dos, en el caso de Ipsos, pero el profesor Lavado ha usado otra, se puede hacer un metaanálisis cuantitativo para hacer de repente un producto final que sea utilizable, público, además que sea público, y que la OMPE publique las atípicas, y convoque a los personeros y les diga: señores, vamos a revisar públicamente con los personeros estas atípicas. De acuerdo, porque además son atípicas que algunas favorecen a Fuerza Popular y otras favorecen a Pedro Castillo. Es decir, ¿dónde quedaría entonces el discurso, la denuncia, la teoría, la hipótesis, como queramos llamarlo, de Fuerza Popular, de decir, claro, el fraude en mesa se ha dado en lugares muy alejados, donde nuestros personeros no han llegado? Sin embargo, una de las conclusiones que he leído también en este documento es que no se han encontrado estos casos atípicos en alguna región en particular. O sea, no es que exista algo fraudulento en mesas donde ellos mismos, los de Fuerza Popular, aseguran que hubo fraude. Sí, es correcto. Y es más, para ser incluso un poco más claro en términos de la distribución de las mesas atípicas, es muy pareja, es decir, ambos lados tienen un número similar de mesas atípicas, es decir, a favor y en contra, es decir, tanto para Keiko como para el profesor Castillo, los dos tienen un número similar de actas atípicas. O sea, en teoría, vamos a hipotetizar que prosperase, para esta elección hubiese prosperado la hipótesis, nosotros, la OMPE, vamos a generar este estudio, y los convoco a los personeros que vengan. Bueno, no nos entreguen 1.200 actas y tienen hasta las 8, ¿no? No hay necesidad de plazo. Vamos a revisar las 4.000 y el resultado no va a variar.
O sea, el resultado, si bien le restaría a Fuerza Popular, también le restaría a Perú Libre y por lo tanto, si estamos hablando de 44.000 votos de diferencia entre uno y otro que colocan a Castillo como el eventual presidente, esto podría, digamos, manifestar una baja, por lo que entiendo, dígame si me equivoco o no, de quizás algunos votos, pero no los suficientes para que Keiko Fujimori logre superar a Castillo en el conteo total. Es correcto, pero le reitero, y esto es bien importante porque, bueno, hay tanto académico de prestigio que ha firmado ese documento, los datos están direccionados no a justificar si hubo fraude o no, eso es muy importante. Prodemocracia no está en ese predicamento. Estamos construyendo aportes para mejorar el sistema electoral. No, está clarísimo que eso lo han hecho en aras de determinar qué es lo que podemos nosotros como instituto Prodemocracia dar, ¿no? ¿Qué herramienta podemos aportar para que los futuros procesos electorales no tengan ni siquiera tanto caso atípico, que sea todo mucho más ordenado, que exista la manera de reconocer aquellas irregularidades y entender que no podemos volver a vivir una situación donde el tiempo se extiende, no se reconocen los resultados, hay demasiadas actas impugnadas, etcétera. En el camino, donde ahora la discusión es, ¿hubo fraude, no hubo fraude, nos hicieron trampa, nos botearon la elección o no? Este documento pasa a tener una validez todavía mucho más grande, porque basta leerlo para decir, si Ipsos coincide en sus resultados al 100% con OMPE, una encuestadora que toma una muestra, que es un ejemplo, es como que te saquen un poquito de sangre y eso lo lleven al laboratorio, eso hace Ipsos, ¿ok? Y el 100%, el análisis de todo el cuerpo con ecografías, radiografías y demás, lo hace OMPE. Creo que es la mejor manera de que la gente me pueda entender. Y coinciden ahora con esa misma fuente de información que maneja Ipsos, la capitaliza para este estudio y de pronto los resultados son muy parecidos a lo que ya arrojó OMPE y a lo que está de a pocos dando a conocer el Jurado Nacional de Elecciones. Y más interesante aún, otro estudio de otro académico que no tiene ninguna relación ni con Ipsos, ni, no lo conocemos, pero es una persona de mucho prestigio nacional e internacional, el profesor Lavado, ha llegado a conclusiones similares con otra metodología. Entonces, mejor, ¿no? Ahí se está apuntalando una posición sólida en relación a lo que afirmamos. Pero hay quienes, ¿no?, pueden decir, claro, una cosa es hacer esta muestra, este análisis, como lo hacen los organismos electorales en función al total del electorado, y otra cosa es a través de una muestra, ¿no?, de esto que tiene a su alcance Ipsos para poder desarrollar y sacar conclusiones en el documento que tenemos. Pero pido la palabra. Hay un detalle que es para tomar en cuenta. Este estudio no es solamente de conteo rápido, del conteo rápido, sino es sobre el 100% de las actas. Es decir, Ipsos ha procesado el 100% de las actas también. Entonces, la metodología, las dos metodologías utilizadas, se han aplicado sobre el 100%. Entonces, no es solamente una muestra, es una muestra y luego el 100%. Se ha hecho minería de datos sobre el 100% y estos son los resultados. Se han incluido todas las actas que publicó la OMPE y mediante minería de datos se ha llegado a estas conclusiones. Lo que le reitero es, nuestro cometido es alcanzarle a la OMPE y al jurado soluciones, propuestas para mejorar los procesos. Por ejemplo, hay otros aspectos que seguramente también han sido denunciados, es la transparencia de los sistemas de control de calidad de ingreso de datos, ¿no? Nosotros, bueno, yo en particular he trabajado con un científico americano, bueno, es peruano, pero reside en Estados Unidos, Kenneth Dale, que ha desarrollado, él es especializado en inteligencia artificial, un algoritmo que chequea en tiempo real, después de leer y escanear un acta, y es un agente supervisor de una persona que hace ingreso de datos. Entonces, si uno se equivoca, en lugar de tipear 80, tipeó 82, le avisa. Automáticamente se prende la alarma. Le avisa, por si acaso, yo, el agente de inteligencia artificial, yo he tipeado 80, tú has tipeado 82. Entonces, le avisa y se corrige. De acuerdo. Entonces, hay ese tipo de herramientas. Y otras recomendaciones. Por ejemplo, se alude a que hay actas que han sido suplantadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, introducir mecanismos de seguridad en los papeles de impresión de las actas, códigos QR,
que los votos estén también radicados al propio centro de votación. Se habla ahora mismo, por ejemplo, de firmas falsas. ¿Han encontrado eso en la investigación? No, es que no es nuestro cometido. Hay aspectos que en realidad ya entran a lo legal, ¿no? En que es y ahí realidad... no han entrado a tallar. Pero Sí, donde no. sí, en realidad han llegado a una conclusión con respecto a esto que tengo es en la controversia que hay acerca de las mesas donde hay 0 votos, ¿no? Por ejemplo, han detectado, según tengo aquí la información, 234 mesas, Sí. donde efectivamente no hay un solo voto para ninguno de los candidatos. 70 mesas donde Keiko tiene 0 votos y han hallado también 17 mesas donde Perú Libre tiene 0 votos. Sí, bueno, esas mesas que son públicas están incluidas en el cálculo, están al medio, De exactamente acuerdo, en pero el la eje. respuesta a esto de Fuerzas Populares nos han robado votos. ¿Cómo es posible que exista una mesa que además yo creo que en realidad pecan de egocéntricos, ¿no? Porque, bueno, hay gente que no quiso votar por ti, o hay gente de pronto en Miami, como se ha visto en mesa de votación, Sí. donde no hay un solo voto a favor de Pedro Castillo. Pero ¿cómo? Si en una primera vuelta votaron por mí, sí, pero en una segunda vuelta se desenamoraron de ti, de Pedro Castillo. Es parte, además de la libertad de escoger qué es lo que quieres, o de anular tu voto, votar en blanco, ¿no? Que también es parte del Exacto. derecho Sí, de una claro que persona sí. que va a participar de un proceso electoral. Si estos votos, entonces, porque quiero que quede esto claro, señor Prelé, si estos votos, ¿ok?, que forman parte de irregularidades, ustedes los llaman atípicos, pero Atípicos, irregularidades, sí, otra cosa. mañana el Jurado Nacional de Elecciones, que es el que está observando toda esta información, los anula, no podría Keiko Fujimori alcanzar a Pedro Castillo por la diferencia de 44.000 votos. Vamos a ponerlo de esta manera, que creo que es más sencillo para que lo entienda todo el público. Si el día de mañana la OMPE dijese, señores, ya ampliamos el horario y que las 4.000 actas atípicas, no hay más, de repente Ajá. hay algunas más, que entren y las evaluamos todas, los resultados se van a mantener dentro de este orden. Probablemente no sean 44.000, se acortará un poco, más o menos, pero por Pero ahí no va a estar. superaría. Claro, porque para no- muchos es que Jurado Nacional de Elecciones, o primero los jurados especiales, den la posibilidad a el partido a ingresar todas esas actas que no están siendo tomadas en cuenta por el tema del horario, ¿no? Por la formalidad, por el tecnicismo, pero que se tiene que cumplir. Ese es un Así tecnicismo. ingresara todo ese material, no llegaría Keiko Fujimori a superar a Pedro Bueno, Castillo. los datos dicen eso. Ahora, la verdad que justamente lo que yo creo, y esa es una recomendación al jurado, es que es una de las cosas que se tienen que modificar en los procedimientos, ¿no? Es decir, permitir que los que quieran impugnar o presentar, presenten todas las actas, en este caso todas las atípicas que quieran. ¿Por qué? Porque partimos del principio, y ese es el cometido de Prodemocracia, de que todo voto cuenta, todo. De acuerdo, y todo el mundo está en su derecho de pedir que sea evaluado su voto Así y uno es. como candidato decir, por favor me revisan todo esto porque no estoy segura de que se haya llevado a cabo de manera limpia, transparente. Pero de ahí a hablar a fraude y no desconocer las reglas de juego y es otro asunto. Y ayer, Sí. y esto se convirtió en tendencia, apareció un señor diciendo que hay que creer en el criptoanálisis. Yo la verdad, por ignorancia, quizás, ¿no? Yo nunca había escuchado a alguien hablando acerca de un conteo de votos para determinar fraudes a través de esta manera de operar por medio de los sistemas computarizados y demás. ¿Esto existe? ¿Usted conocía de esto? La verdad, sinceramente, no Tampoco. conozco el aporte. Mire, hace poco incluso circuló y me hicieron llegar un documento que no estaba firmado, que hacía afirmaciones, digamos, sin mencionar la metodología, el set de datos utilizado. Entonces, para mí, le reitero, ¿no? Este reconocimiento de la seriedad de Ipsos y de los resultados del profesor Lavado, respaldado por académicos, doctorados, postdoctorados y científicos de universidades prestigiosas, creo que, bueno, me exime ya de otro comentario. No me llamaría la atención que usted, que lidera, porque es el presidente del Instituto Pro Democracia, a raíz de esto, que tiene que avalar, porque está realizado por científicos, firmado además, no por personas, digamos, con mucho reconocimiento, con una gran trayectoria académica, y ya lo hayan tildado de comunista, terrorista, ¿no? Porque uno tiene que hacerse la nosotros? siguiente pregunta: ¿qué hubiera pasado si la situación fuera a la inversa, ¿no? Si de pronto un candidato que te gusta más o te gusta menos estuviese solicitando lo que Keiko Fujimori pide ahora,
Si fuese Castillo el que estuviera en segundo lugar, ¿qué dirían? Ahí está el terruco queriendo desconocer la democracia, ahí dijimos que estaba el dictador, el que quiere convertir al Perú en Venezuela, que no sabemos si finalmente lo vaya a hacer. Roguemos que no, si es presidente. Mire, particularmente eso me parece, bueno, ya esa es una opinión fuera del estudio. Sí, no, de acuerdo. Que el Perú llegue a ser Venezuela es improbable, ¿no? Las condiciones políticas, Chávez era un líder militar, con mando militar, en una nación con una riqueza petrolera inmensa, y con la asistencia del gobierno cubano, que es una dictadura castrista que prácticamente, digamos, tiene lamentablemente que buscar a quién vivir. Primero vivieron de Rusia, luego de Venezuela y siguen buscando ahora quién es la próxima víctima. El Perú no tiene, digamos, esos cimientos, porque, ¿no? Sí, tan fallidos como para permitir que acá venga cualquiera a hacer lo que le da la gana. Hay condiciones, sí, pero el tema es que igual Castillo todo, no deja de ser un personaje que genera mucho temor, sus vínculos con Cerrón, personas que han ocupado ya un cargo, lo tienen, solamente falta que oficialicen el 28 de julio, pero que están siendo investigados por asuntos vinculados al terrorismo. Sí, claro que sí, pero supuesto. Hay que reconocer que la democracia justamente pasa por aceptar que no siempre el resultado final es el que a ti te viene bien. Y estamos viendo a una señora que se llenó la boca durante toda la campaña diciendo que iba a ser respetuosa en los resultados, que ahora tuitea diciendo, por favor, si tienen pruebas, pásenmelas, reconociendo, por ende, que no tiene documentación suficiente para decir aquí hubo fraude. Y esto de aquí no hace más, pues, que subrayar, por decirlo de alguna manera, que han habido situaciones atípicas o irregularidades, pero no trampa en mesa, no un fraude. No, y digamos que las ha habido ahora, las ha habido el 2016, y son intrínsecas a los procesos electorales que debemos corregir, ¿no? Que mejorar. Como mencionó al inicio, la idea es que en el futuro esas mesas atípicas sean detectadas y sean vistas y resueltas, claro, sobre la premisa de que todo voto cuenta, y que el resultado, digamos, se ajuste, digamos, de una manera armónica para que el país no sufra esta polarización que la verdad que... yo creo que aquí el gran perdedor en estos momentos es el país, porque esta polarización no ayuda a nadie. Totalmente. Son dos fuerzas encontradas, dos candidatos que además, quien quiera que asuma, porque al final a quien proclamen, va a tener que gobernar con la otra mitad, no va a gobernar con la mitad del país y con la otra mitad en contra. Eso es una cosa de locos. Y es una pena que esto pase además en los momentos en los que el país ha pasado y pasa por una pandemia que ha cobrado víctimas económicas, pérdidas de bienes materiales, de trabajo y sobre todo de vidas humanas, de seres queridos que ya no están con nosotros, a los que en algunos casos no hemos podido ni despedir. De acuerdo. ¿No? Y en ese contexto, en todo este mare magnum que hemos vivido, esta tragedia, ¿no? Veamos una luz al final del túnel. Ninguno de los dos, si no se ponen de acuerdo por el bien del país y convocan a la unidad nacional, el país va a ser inviable en un momento crítico y un contexto parece contradictorio pero favorable, porque el Perú va a salir de esto. Seguro, como siempre, el Perú siempre sale adelante. Tiene una fuerza y una resiliencia el Perú para salir adelante de todos sus problemas enormes, un gran potencial. Y a fin de año ya probablemente la gran mayoría del Perú va a estar vacunado, vas a tener una mejor Navidad, y los próximos 2 años son propicios para el Perú, tiene condiciones para la proyección económica, la minería en auge, es decir, todas las condiciones para crecer muy rápido y recuperarse rápido, sí, y captar inversiones, que es muy importante. De acuerdo. Y claro, esa es una gran tarea que tendrá que ejercer quien gane, pero ahora que todavía no hay presidente, presidenta, proclamado, proclamada, lo que debería de haber es un llamado a la calma, ¿no? No asusar así a la violencia. No puede ser que en la última encuesta de Datum, el 65% de la gente cree que hay indicios de fraude. No puede ser que casi la mitad del electorado o de la gente que ha sido consultada por esta empresa encuestadora no crea en la OMPE
desconozca también la rigidez con la que opera el Jurado Nacional de Elecciones, porque estamos desconociendo nuestras propias entidades, sobre todo estos organismos que son autónomos, ¿no? Y eso le hace muy mal a la democracia. Y no podemos seguir con esto de que si tú estás con Fujimori, entonces estás en lo correcto, si tú estás con Castillo, eres terruco, y si no estás con nadie, estás en el centro, eres un cobarde, un tibio, ¿no? Alguien que no merece mi respeto, porque seguramente además tienes tu corazoncito terruco. Es tremendo, así no vamos a llegar a ningún lugar. Le voy a mencionar, yo en particular, aunque claro, no tendría por qué revelarlo, pero por ejemplo en primera vuelta, como 8 de cada 10 peruanos no votamos por ninguno de los dos. Esa Como es el la verdad. 70%, de acuerdo. Así es. Y en mi caso, por ejemplo, yo, bueno, lo puedo decir, yo voté por Hernando de Soto. Tiene un perfil más académico, acorde, digamos, voté por él. Yo me preguntaba, ¿qué hubiese pasado si esta final no fuese entre Castillo y Keiko Fujimori, fuese entre Hernando de Soto y Keiko Fujimori? ¿Estaríamos en este No predicamento? estaríamos hablando ni siquiera de un indicio de fraude, de una presunta irregularidad. Aquí lo que ha entrado a tallar también es un discurso de racismo, un discurso con visos de discriminación. Es tremendo lo que nos está poniendo al frente esta coyuntura política, porque nos ha desvestido y nos está permitiendo reflejarnos desde lo más, digamos, arraigado a lo que somos como parte de un país pluricultural. Y esto tenemos que utilizarlo, creo yo, humildemente es mi opinión, y sacarle provecho y decir, esto es lo que hay, esto es lo que llegamos a hacer en un momento realmente de clímax político, de polarización, y sobre esto, sobre todo, hay que trabajar. Le agradezco muchísimo, señor Prelé, por haber venido al programa. Bueno, la gracias a Gracias. usted.